El Señor esté con vosotros. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania, levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. 40 días después, en realidad, tendría que celebrarse la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo el pasado jueves. Pero dado que el mundo moderno nos va quitando las solemnidades, tenemos que correr a domingo para que pueda el mayor número de fieles participar de esta solemnidad. La gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Podía el Señor no haber realizado a la vista de los discípulos la ascensión. Durante 40 días, ¿no es cierto?, se aparecía a los discípulos y desaparecía. Durante esos 40 días, según nos cuenta la tradición, dio las instrucciones para la fundación de su iglesia, esa iglesia que va a ser su cuerpo, su esposa, su proyección a lo largo de la historia. Sin embargo, si Él lo hizo, lo único que podemos hacer nosotros es buscar las conveniencias, ya que es un misterio de su vida, el misterio de la ascensión. La sabiduría de Dios, la que manda todo con peso y medida, y si Él eligió, por algo será. Ese por algo será es el que vamos a investigar un poco de la mano de Santo Tomás de Aquino, cuando trata esto en su vida de Cristo, con los misterios de la vida de Cristo. Estaban allí, y creo que fue Felipe el que le preguntó: Maestro, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino? Pero fíjense que todavía están pensando en un reino temporal, acá abajo. Idea que el Señor no les pudo sacar de la cabeza. Es más, que en cierto momento se fastidia y dice: bueno, pues el Espíritu Santo cuando venga os convencerá de todo. Pero en el mismo momento en que el Señor está por ascender al cielo, todavía ellos piensan en la tierra. En principio es así. Ahora vas a restaurar el reino. Qué bueno sería tú, rey del mundo, y nosotros primero y segundo ministro. Y no iba a haber problema con el Ministerio de Economía, total se multiplican los panes y los peces. Ahí está. Es un poco lo que tenían en la cabeza, ¿no es cierto?, estos discípulos. Por eso es la primera conveniencia: asciende para que nuestro corazón esté donde esté nuestro tesoro, y nuestro tesoro es Cristo, ¿sí?, para saber que Él está allá arriba, las cosas de arriba, y hay que buscar esas cosas de arriba, no las cosas de la tierra, hay que buscar el cielo es Cristo, queridos míos. Y allí donde esté nuestro corazón, es lo que amamos, y si lo amamos a Cristo vamos a buscar a ese cielo, a ese Cristo. Entonces el mundo, lo temporal, sabemos que va a pasar, la figura de este mundo pasa, y pasa pronto. Esa es la primera conveniencia, para elevar el objeto de nuestra fe, llevarlo al cielo, no en cosas terrenas, no en cosas temporales. Me vendría bien a algunos de estos que andan en el movimiento de liberación temporalista, levantar un poco los ojos al cielo el día de la ascensión. También, en segundo lugar, para que se cumpla en nosotros la bienaventuranza que no está en el Sermón del Monte. Está el Sermón del Monte, donde el Señor nos da todas las bienaventuranzas, pero
Hay una que le va a decir a Santo Tomás y otra que tampoco está en el Sermón Montano y que nos la trae el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Revelación. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados más bien los que crean sin haber visto. Esta es la segunda conveniencia, porque si no, no se podría haber cumplido en nosotros, ¿no es cierto?, esa bienaventuranza que el Señor le dijo a Tomás. Por eso asciende, es quitado de la vista de aquellos que le amaban, asciende al cielo justamente para eso, para que se cumpla en nosotros esa dicha, esa beatitud. Porque ver se opone al creer. Pero Padre, ¿acaso Tomás no le vio y creyó? Sí, vio al hombre y creyó en Dios. Señor mío y Dios mío, es lo que él dice. Mi Señor y mi Dios, cuando lo tuvo al Señor con las llagas frente a sí resucitado. Esas son las conveniencias, fíjense, para que pensemos más en el cielo, que ahora está pasado de moda hablar de esto, está pasado de moda, no sino que hablar de la tierra, porque se nos está oscureciendo la fe. Pero yo quiero hacer hincapié un poco hoy en el comienzo, el introito de la misa, que es tomado del libro de los Hechos, que escribe Lucas, primer historiador, y que comienza justamente su libro con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Allí se habían quedado los apóstoles arrobados, perplejos, mirando a aquel Señor que se les iba y que iba a volver, pero por supuesto era tristeza la pérdida de su visión física, verlo a Cristo. Verlo a Cristo es ver al Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe era de las intervenciones curiosas y originales? Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? Pero fíjense que quedan perplejos los apóstoles y es cuando dos ángeles los tienen que sacar de su arrobamiento. Y en eso vamos a hacer nuestra primera meditación. Varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí plantando mirándose al cielo? Plantados mirando al cielo. Antes el Señor, la conveniencia era que ascendía al cielo para que buscáramos el cielo, miráramos para arriba y no tanto a la tierra. Y ahora los ángeles dicen al revés, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dice, Señor, así como se fue vendrá, pero mientras tanto, ¿qué? Eso es lo que le quiere decir. Mientras tanto, hay que hacer la iglesia, hay que difundir el reino de Dios en los corazones y en las almas. No se alcanza ese cielo mirando al cielo, queridos míos, sino obrando con temor y temor nuestra propia salvación. Eso es lo que le dice Jesucristo. Están mirando ahora tanto el cielo, hay que empezar los apóstoles a ser apóstoles, los discípulos a ser discípulos, porque esa iglesia era incipiente, iba a nacer cuando descendiera el Espíritu Santo que el Señor había prometido, pero mientras tanto hay que poner las obras de la tierra, vivir con la mirada puesta en el cielo, pero obrando el bien, obrar el bien. Esa iglesia, y en este justamente es lo que le vamos a pedir al Señor en el día de la Ascensión, que esa mirada de cielo, es cierto, esa visión sobrenatural de todo lo que hagamos acá en la tierra, no tiene que oscurecerse en nosotros, la visión de la fe, visión de la fe. A la iglesia como al templo se lo puede ver desde afuera o desde dentro. Si lo vemos desde afuera, los vitrales, vidrios, no entendemos nada. Si lo vemos sin fe a esa iglesia, no entendemos nada, como cuando se contempla un vitral de esos bellísimos que sabe haber. Ahora, se entiende el vitral cuando se entra adentro, se lo mira de adentro con la luz que viene de arriba, con la luz que viene de la fe. Ese es el modo de ver la iglesia, el modo sobrenatural, el sentido sobrenatural de la iglesia. ¿Por qué qué es la iglesia? Cuando asciende el Señor, deja fundada su iglesia, que es divina y es humana, que es santa por su fundador, que es santo, por los medios que son los sacramentos, que son santos, por eso decimos la Santa Iglesia Católica, y por sus santos es santa. Cuando la vemos desde la cabeza es toda iluminada y toda santa. Cuando la vemos desde los pies para la cabeza es cuando nos asustamos porque vemos nuestra miseria.
pies se ensucian. Nosotros somos pecadores, y acá en la tierra, esta iglesia peregrina, como dice el concilio, se le va pegando el polvo del tiempo y el polvo del mundo muchas veces. Por eso son las dos visiones, una visión sobrenatural, hay que verla allí, como la esposa del Cordero, la esposa sin mancha. No serán los dos sino una sola carne, decía el Génesis. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y por eso el texto litúrgico dice que vayamos también nosotros que somos los miembros donde nos precedió nuestra cabeza. La cabeza es Cristo. Y por eso nunca hemos de perder la visión que viene de arriba, la visión que viene de la luz, la visión sobrenatural de la iglesia. Si la vemos desde los pies vamos a ver muchos escándalos. ¿Cuántos escándalos vemos? El Señor nos avisó que escándalos iba a haber, pero que no teníamos que escandalizarnos. Fundó esa iglesia para que nos llegara a nosotros la redención objetiva que Él operó allá, un día, el día de la pasión, el día de su resurrección gloriosa. Y por esa Santa Madre Iglesia nos ha llegado a nosotros esa fe, queridos míos, a pesar de que hace 2000 años el Señor anduvo por los caminos terrosos de Galilea. Fue la Santa Madre Iglesia de la cual somos hijos. Nos dio a luz en su seno de piedra, que es la pila bautismal. Porque así como Cristo nació de una madre virgen, así el cristiano de nacer también del seno virgen de una madre, que es la iglesia. Visión sobrenatural de la iglesia. Hoy, claro, hay muchos escándalos, hay muchas sombras, hay divisiones. Al degradarse la caridad al afecto, entran entre nosotros las batallas de las pasiones, y no fuera del terreno de la iglesia, sino dentro del mismo redil de Cristo. Y muchos ya están perdiendo esa visión sobrenatural que tenemos que tener de la iglesia. Y muchos se alejan decepcionados. Creíamos, como aquellos discípulos de Maús. Sí, nosotros creíamos, pero ya no creemos. Creíamos que Él era el enviado, pero ya no creemos. ¿Y cuánta gente hoy está así? Cuando justamente todo lo que sucede con peso y medida venido de las manos de Dios. Querido o permitido. Por supuesto que Dios no quiere que un cura sea malo, y menos que un obispo, pero a veces lo permite, y si lo permite es porque con su infinito poder saca de ese bien un bien mayor. Pero nosotros no nos tenemos que confundir si siempre miramos allá al cielo, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Dime que amas y te diré de quién eres. Si amamos a Cristo, nuestro corazón tiene que estar puesto allá. Fíjense. Entonces, pedirle en esta misa a Jesús esa visión sobrenatural. Si hoy llegásemos a perder el sentido sobrenatural de la fe en la iglesia, estamos fritos. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Las mismas palabras que le dijo Simón a Jesús cuando le dijo: vosotros también queréis iros. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la iglesia es la esposa inmaculada del Cordero. Levantar nuestra mirada al cielo, no dejarnos atosillar, ¿cierto?, por las sombras, por los escándalos que nos rodean. Mirar a Dios, mirar a Jesucristo y ver en la iglesia, ¿cierto?, ese Jesucristo místico viviendo entre nosotros. Por supuesto que, como os dije, hay muchos pies que lavar, pero el Señor siempre está dispuesto a lavar los pies de sus discípulos, como se los lavó una vez allá en el cenáculo. Se arrodilló y en actitud de servicio lavó los pies, nos enseñó: habéis visto lo que hice, os lavé los pies, me decís maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues esto que hice yo siendo maestro y señor, debéis hacer vosotros, lavaros los pies unos a los otros, y cubrir con el manto de la caridad aquellas cosas que a veces nos entristecen y duelen nuestro corazón, pero saber, y más que hoy, en donde el ataque porfiado y tenaz, los medios de comunicación atacan a la iglesia, más que nunca hemos de saber ser hijos dignos del rostro duro, ese rostro duro que fue confirmado en la milicia de Cristo por el sacramento de la confirmación. Santo Tomás va a decir también que el Señor asciende al cielo
en orden a elevar el objeto de las tres virtudes teologales. En primer lugar, la fe. Se llaman virtudes teologales aquellas que tocan directamente a Dios. Son la fe, la esperanza y la caridad. Todas las otras virtudes dicen relación a los medios. Por eso llamamos virtudes morales o cardinales. Pero las teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Para elevar, ¿no es cierto?, la mirada de nuestra fe. Y todavía los apóstoles creían que la cosa era acá. La tierra prometida está después. El cielo está después de cruzar por este áspero desierto del mundo, está después. Y por eso nuestro objeto tiene que estar puesto, nuestra fe tiene que estar puesta en ese Señor. Sé en quién he puesto mi confianza. Y no hay nada en el mundo que me pueda separar de ese amor de Cristo, dice San Pablo. Entonces, el objeto de nuestra fe se eleva. No tenemos que andar con fe humana en la iglesia. Y entonces, ¿por qué fallan los hombres? ¿Por qué nos escandalizamos tanto? Si es maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, ¿en quién tenemos que tener puesta nuestra confianza? Sino en el Señor. En el Señor que vela por su esposa, que quien la toca, toca su cuerpo. Porque son una sola carne, Él y ella. Por eso nuestra fe, aun cuando veamos desastres, más fe todavía, la fe de los santos, la fe intrépida, la fe heroica, la fe que no teme, porque sabe que todo lo puede perder, pero que todo lo encontrará en el cielo, en donde está su tesoro, donde está atesorado, en ese cielo que, como os digo, es Jesucristo. Para elevar el motivo de nuestra esperanza, esperanza, virtud teologal que tiene dos objetos: espera a Dios y espera de Dios. Espera con la gracia de Dios llegar a poseer. Esa es la virtud de la esperanza. Virtud sobrenatural, teologal, que viene de arriba. Felipe tenía esperanzas terrenas. Nosotros tenemos que tener esperanzas celestes, celestiales. Esperamos. Todavía no se ha manifestado lo que llegaremos a ser, por eso esperamos. Y esperar contra toda esperanza, como dice el apóstol. ¿Qué es esperar contra toda esperanza? Cuando se acaban todas las esperanzas humanas, es justamente cuando tenemos que tener la esperanza sobrenatural, y ese es el secreto eterno de la resurrección de la iglesia, queridos míos. No muchas veces la gente pensó que ya había muerto, surgió del sepulcro, como surgió él después de 3 días, y a pesar de que el sepulcro estaba sellado y con guardia. Tenemos que tener esperanza puesta en lo humano, de tener esperanza puesta en aquel que no nos va a defraudar, porque todo hombre es falaz. Entonces, levantemos nuestra esperanza hacia arriba, y sobre todo para elevar el objeto de nuestra caridad. El objeto de nuestro amor es Dios. Un mandamiento de la caridad es uno mismo en 2 aspectos: a Dios por Él y a Él por sobre todo. Y después al prójimo, que es imagen de Él, pero por amor de Él. Porque cuando amamos a aquel que es la realidad, amamos también su imagen. Prójimo incluso que puede ser nuestro enemigo. No degradar la caridad a un afecto. Por supuesto, si la fe es un sentimiento como sostiene el modernismo, la caridad no será más que un afecto. Entonces querré a los que me quieran y odiaré a los que me odian. Y eso es degradar, queridos míos, la virtud más importante, la sublime virtud de la caridad que perdura en la patria. Mirad cómo se ama. Así se convertían los primeros paganos cuando veían a los cristianos. Yo no sé si hoy, si hubiera escrito ese libro de los Hechos, se podría poner lo mismo. Mirad cómo se ama. La gente se convertía porque es ese verdadero amor que baja del cielo. El objeto de nuestros amores, ¿qué estamos amando? Porque nos transformamos en lo que amamos. Si amamos el cielo, nos vamos a transformar en cielo. Y si amamos la tierra, nos vamos a transformar en tierra. Por eso, queridos míos, yo le pido al Señor, gloriosamente puesto hoy a la derecha del Padre, que nos obtenga unas cuantas gracias que necesitamos en estos tiempos. En primer lugar, los ojos limpios, los ojos llenos de la luz de la fe, para contemplar a la esposa de Cristo y para ir embelleciéndola, poniendo el hombro nosotros. Y poner el hombro significa
cambiar en primer lugar nuestro corazón para después cambiar todo lo que toquemos. Volver de todo corazón al Señor. Y entonces mirar con esos ojos limpios a esa que es nuestra Madre y que nos ha entregado el legado, ni más ni menos de Jesucristo, que es la vida eterna. En segundo lugar, obrar con visión sobrenatural y elevada las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Si se enfría la caridad es porque antes se enfrió la esperanza, y si se enfrió la esperanza es porque tambalea nuestra fe. Entonces, que la Virgen Santísima nos obtenga hoy del Señor esa gracia. Vivir como debe vivir un cristiano, es decir, con visión sobrenatural. Que la Virgen Madre nos lo conceda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu